Esta noche quisiera comenzar el tema de esta noche hablando de algo que sucedió en dos ciudades de Japón en el 1945. Son fechas inolvidables porque una de las fechas es 6 de agosto de 1945, ¿verdad? Y leyendo el libro que escribió nuestro hermano Rafael Roca, de su papá, él habla de la revolución de la guerra civil en Bolivia del 1949. Bueno, son fechas cercanas. ¿Qué pasó el 6 de agosto de 1945 en la ciudad de Hiroshima? ¿Alguien lo sabe? ¿Ah? Sí, no, pero en la ciudad de Hiroshima, ¿qué pasó? Explotó en una ciudad con población civil la primer bomba atómica en la historia. No soy un ingeniero nuclear, pero voy a tratar de explicarles de una manera muy sencilla, muy breve, lo que es una bomba atómica. Una bomba atómica es la energía que libera la fractura de un núcleo, del núcleo de un átomo de plutonio o de uranio. Ahora, ustedes dirán, ¿cómo se puede fracturar el núcleo de un átomo? Bueno, a través de un bombardeo de electrones. Todo eso es un proceso imperceptible a la vista humana. Ni el microscopio más sofisticado todavía no ha podido ver a un átomo. Pero la tecnología ya en el 1945 permitía que a través de un cañón electrónico, y ahí sí que electrónico con todo el uso de la propiedad de la palabra electrónico, de electrones, bombardea el núcleo de un átomo, y cuando el núcleo de este átomo se fractura, se quiebra, desata una energía impresionante. La bomba que cayó en la ciudad de Hiroshima era una bomba con un poder destructivo de más de 20,000 toneladas de TNT. ¿Verdad? Entonces, 71 años después, los efectos de esa bomba se siguen viendo, se siguen contando, porque mucha gente murió instantáneamente por esas ondas expansivas. Casas, edificios, vehículos, personas fueron desintegradas. Simple y sencillamente se pulverizaron. Como se dice en buen Camba, ni el polvo quedó. Una energía tremenda. Y personas fueron enfermadas por la radiación, porque esa radiación después viene una lluvia que le llaman la lluvia negra. Y es una lluvia que moja, que enferma. Radiación. Y generaciones tras generaciones tras generaciones siguen sufriendo los efectos de una bomba que fue disparada, que fue de un avión que se llamaba Ebola Bay, fue disparada esa bomba y todavía en la actualidad se siguen percibiendo sus efectos 71 años después. ¿Qué les parece?
niños nacen con deformaciones, con mutaciones físicas por los efectos de la radiación de la primer bomba atómica que fue dejada explotar sobre una población civil en Hiroshima, Japón, el 6 de agosto de 1945. Ahora yo quiero comparar el poder destructivo de una bomba atómica, lo quiero comparar con la bendición que libera, con esa bendición del cielo, esa bendición que da vida, esa bendición que sana, que restaura, que edifica, que ministra, que nutre, que levanta, que construye, que une, que florece. Esa bendición que libera el perdón. Así como en el 1945, la bomba atómica que fue derramada sobre la ciudad de Hiroshima desató una energía destructiva, nociva, mortal, enfermiza. También hace casi 2000 años atrás, en un pequeño montículo en las afueras de la ciudad de Jerusalén, en un montículo llamado Calvario, de calavera, de huesos, donde se tiraban los animales muertos, donde se quemaban a los muertos, allá de un basurero, sobre una manera rústica hecha cruz. Allí Dios hombre, Emmanuel, Dios con nosotros, Jesucristo, derramaba su sangre, derramaba su vida sobre esta tierra, y sus palabras finales: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esas palabras de perdón, no palabras de maldición, no palabras de quejas, palabras de perdón. 2000 años después siguen reverberando, siguen afectando, siguen sanando, siguen liberando, siguen perdonando. Gente de las cárceles, gente sumida en los vicios, en el alcohol, las drogas, hogares destruidos por los celos, por el odio, el rencor, siguen siendo afectadas por esas palabras de perdón. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Usted y yo hemos sido afectados por esas ondas de bendición que llegaron. En el caso de nuestro hermano Teddy, en su dirección decía, cuando Dios usó a hermanos de esta congregación para ir a la Villa 1 de Mayo a predicar, recuerdo haber participado en esa famosa campaña Ya la encontré. Y esas ondas expansivas de la bendición de Dios, de la vida del cielo, de las lluvias frescas, de buenas noticias, de libertad, de paz, llegaron al hogar de la familia Campbell. Ahí está la hermanita Campbell, hermana Carmen. Ahí está su hijo Teddy, Carmencita. Ahí están sus 4 muchachos ayer dándonos un espectáculo lindísimo de música. Y seguirán generaciones de Campbell siendo bendecidos
Cuando uno perdona, uno literalmente abre las ventanas del cielo. Las lluvias de bendiciones del cielo se abren de par en par sobre su vida y sobre la vida de los suyos y sobre su comunidad y sobre el mundo entero. Lean, ¿ya? Dice así: Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? Y Jesús va a decir algo radicalmente revolucionario. Algo que nunca antes fue dicho. No fue lo único que Jesús dijo de manera revolucionaria. Ayer yo les presenté a Jesús como la obra maestra del Espíritu Santo. El carácter perfecto. El ser humano cabal. Tal como Dios lo pensó al ser humano, así el Espíritu Santo esculpió el carácter de Jesús. Por eso el Padre lo dijo no 1, 2, 3 veces: este es mi Hijo. Este me agrada, me obedece. Y dijimos que el Espíritu Santo mira el carácter de Jesús para tallar nuestro carácter. No para que nos parezcamos a nuestros padres. Así nuestros padres hubiesen sido grandísimos seres humanos. Así nuestros padres hubiesen sido grandísimos creyentes y siervos del Señor. El Espíritu Santo está en usted no para ser una mejor versión de usted mismo. El Espíritu Santo está en usted para tallar, para esculpir el carácter de Cristo. Nada más y nada menos. Y no hay otro mejor modelo en el universo que Jesús. Es la obra maestra del Espíritu Santo, el carácter de Jesús. No hay otro ser humano más sublime, más santo, más justo, más tierno, más amable, más respetuoso, más generoso. Es la suma de todas las cualidades, es la suma de todos los dones. En el carácter de Jesús está el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Allí están todas las virtudes, todo lo que Dios quiso que el ser humano fuera e hiciera está en Jesús. No hay otro como Él. Es mi líder, es mi Señor. Le entregué mi corazón hace más de 35 años atrás y más de 32 años que le vengo sirviendo a tiempo completo. Y si 1000 vidas tuviera, se las volviera a dedicar a mi Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Jesús, a la pregunta de Pedro, va a responder algo que los va a dejar con la boca abierta. Los va a dejar pensativos. Le va, como se dice en buen Canva, le va a mover el tapete. Otro diría, le va a patear el tablero. Porque nunca antes se dijo cosa como la que Jesús va a decir a continuación. Ni Moisés lo dijo. Ni los rabinos por 1500 años lo dijeron. Jesús lo va a decir y lo va a enseñar con autoridad. A la pregunta de Pedro: Señor, ¿cuántas veces perdonaré?
a mi hermano que peque contra mí. ¿Cuántas veces? ¿Hasta 7? Pedro es un buen judío. Pedro viene en su mente toda la tradición judía. Pedro ha vivido en su casa, en su familia, en su comunidad, bajo la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, vida por vida. Esa es la ley del talión. La venganza. Tú me quitas un diente, yo te quito otro. Me quitas un ojo, yo te dejo tuerto también. Me quitas una mano, también te corto una. Me quitas un pie, yo te vuelo uno también. Me quitas la vida, yo también. O alguien, bueno, no voy a tener la vida, alguien te quitará la vida a ti también. Entonces Pedro dice, Señor, ¿cuántas veces voy a perdonar a mi hermano? ¿7 veces, Señor? Y Jesús dice, no, Pedro. Y yo estoy seguro que en ese interín, cuando Jesús dijo, no, Pedro dijo, sí, porque ya me parecía demasiado 7, ¿no, Jesús? Lógico. Sino hasta 70 veces 7. ¿Qué? 70 veces 7. 490 veces, Señor. ¿Eso es lo que quieres decir? Y si Pedro hubiera seguido preguntando, Jesús le hubiera dicho, no, Pedrito. 70 veces 7 significa en álgebra un número n. Los que estudiaron álgebra recordarán conmigo que el número n significa un número cualquiera. Por eso el dicho n veces. Y por eso cuando algo ocurre vez tras vez, tras vez, tras vez, tras vez, tras vez, se dice por enésima vez. ¿Verdad? Así que Jesús le dice a Pedro, Pedro, no vas a perdonar solo 7 veces a tu hermano. Lo vas a perdonar n veces. N veces peca tu hermano contra ti, n veces lo vas a perdonar. Las palabras de Jesús en este pasaje no son nada. Ya se entendió, ¿verdad? No son nada sencillas. Y si nosotros combinamos este pasaje con Lucas capítulo 17, también leámoslos en la versión internacional, por favor. Dice, versículo 1, ¿ya? Mateo capítulo 17 y versículo 1. Perdón, Lucas capítulo 17 y versículo 1. Oiga lo que dice. Luego dijo Jesús a sus discípulos, los tropiezos son inevitables, pero ay de aquel que los ocasiona. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino atada al cuello que servir de tropiezo a uno solo de estos pequeños. Así que cuídense. Y me gustaría que usted subraye las palabras de este versículo. Dice, si tu hermano peca, repréndelo. Y si se arrepiente, ¿qué haces? Perdónalo. Y el versículo 4, oiga lo que dice el versículo 4. Aun si peca contra ti 7 veces, ¿cuándo? ¿En qué tiempo? ¿En qué lapso de tiempo? Aun si peca 7 veces contra ti, ¿qué debes hacer?
y 7 veces regresa a decirte me arrepiento, ¿qué debes decirle a tu hermano? ¿Qué debes hacer con tu hermano? ¿Qué dice? ¿Qué dice, hermanos? ¿Qué dice? ¿Qué dice, hermanos? Perdónalo. Es revolucionario, hermanos. Usted puede pensar que esto va en contra de la razón. Usted puede pensar que esto va en contra del sentido común. Usted puede pensar que esto es ilógico, que esto no es factible. Esto se dará saber cuándo, tal vez en el cielo, Señor, pero acá en la tierra, eso es imposible, no se puede. A una persona que peque 7 veces contra uno y que las 7 veces venga a pedirle disculpas, venga a decirle, mira hermano, perdóname, me arrepiento de haber pecado contra ti, y usted tener que perdonarlo, eso suena, no sé, pastor, eso suena masoquismo. Pero a ser cristiano eso no suena. Pero yo quiero que sepan, hermanos, que no fue la única cosa revolucionaria que enseñó Jesús. Jesús enseñó muchísimas cosas revolucionarias. Jesús enseñó que para tener, cuando todos los libros, todos los conferencistas que enseñan finanzas, le van a enseñar que para tener hay que retener, Jesús le va a enseñar que para tener hay que dar. Eso fue algo muy revolucionario. Usted quiere tener, dice Jesús, de. ¿Quiere tener más? De más. ¿Quiere tener mucho? De mucho. Y si usted realmente quiere tener mucho más, de aún su propia vida. Siembre su vida como la semilla y muera por sus convicciones, así como lo enseñó Jesús mismo. Otra cosa revolucionaria que enseñó Jesús fue, por ejemplo, cuando Jesús dijo, al que te hiera en una mejilla le vas a dar la otra. Al que te pida la capa le darás la túnica, al que te pida la túnica le darás la capa. Y al que te pida llevar 1 milla, irás con él 2. Y eso tiene el contexto del Imperio Romano, porque el Imperio Romano obligaba que todo súbdito de Roma estaba obligado a ayudar a los soldados por 1 milla. Así que cuando un soldado opresor, cuando un soldado abusivo, cuando un gobierno que esté sobre tu propio país te obligue a llevar su carga por una, tú como cristiano le dirás, hasta aquí llega mi responsabilidad civil. Pero no solamente soy un ciudadano de esta tierra, no solamente soy un ciudadano de una provincia de Roma, también pertenezco a Cristo. Venga esa mochila y vamos otra milla pues. Y eso era revolucionario también. Antes de Jesús se habían levantado 10 guerrilleros reclamando ser los mesías, salvadores del gobierno opresor, despótico, abusivo, extorsionista de Roma. Y vaya si no fue radical o cuando Jesús dijo, ¿saben qué? Amen a sus enemigos. ¿Quién puede ponerle 1 gramo de lógica a ese mandamiento? Amen a sus enemigos. A la persona que les hiera, ámenlo. A las personas que los ultrajan, con las personas que cometen injusticias en contra de ustedes, a los que los estafan,
a los que les roban, a los que los persigan. Oren por ellos, bendíganlos. ¿Son palabras lógicas? ¿Son palabras razonables? Y ahora Jesús dice, al que peque contra ti 7 veces y el mismo día venga y te diga, me arrepiento, perdóname, tú no le cerrarás tu corazón, no lo maldecirás, no le dirás, ¿me has visto la cara de qué? Sino que simple y sencillamente lo vas a perdonar. No le vas a decir, no, es que ya vos te acostumbraste, es que ya tus palabras no son sinceras. Jesús en ningún momento nos enseñó o nos autorizó juzgar a nadie. Pero sí nos mandó a perdonar. Usted no está para juzgar las intenciones ni las palabras del que peca contra usted y viene y le pide perdón. Entonces, volvamos a Mateo, capítulo 18. Como Pedro quedó totalmente fuera de sí, llamémoslo de esa manera, como tal vez usted está esta noche así, yo lo estaría. ¿Quién no lo estaría? Con semejantes palabras. ¿Quién nos enseña a perdonar? Si en la casa nos enseñan lo contrario a veces. No te vas a dejar. ¿O no? ¿Qué es el padre? ¿Quién es el padre que le enseña a su hijo a ser humilde? A ser generoso. ¿Quién es el padre que le enseña a su hijo a dar la otra mejilla? ¿Cuál es la autoridad política que nos enseña a perdonar, a bendecir, a no buscar revancha, a no buscar venganza? ¿Quién es el padre que enseña a su hijo, mijito, si dan refrigerio en la clase, vas a esperar a que todos pasen a recibir, y si por si acaso sobra, entonces pasas tú a recibir tu parte? ¿Y cuál es el padre que felicita a su hijo cuando su hijo llega a casa y le dice, papá, fíjate que hubo un buen refrigerio? Dieron saltén y se miraban lindísima, jugosa. Los niños se le caían por aquí el jugo. De veras, qué bueno. ¿Y cuántas te comiste? Ninguna, papá. ¿Por qué? No, porque yo dejé que pasaran todos primero que mí. Y ya cuando yo quise pasar ya no había. Pedazo de... Vos venís con ese cuento en la próxima y vas a ver lo que te pasa. ¿Cuál es el padre que felicita a su hijo cuando llega a su hijo y le dice, papá, ganamos 5-1? ¡Qué bueno, mijito! ¿Y cuántos goles hizo usted? Ninguno, papá. ¿Por qué? Me quedé en la banca. Pero si sos el mejor jugador del equipo. Sí, pero habían otros que querían jugar, papi.
Yo no tengo hijo como plato de segunda mesa. Los Suárez no somos cualquier cosa. Nosotros somos primero. Nadie nos ningunea. Vos banqueás el próximo partido y vas a saborear la cáscara de la vaca. Y ya, en serio, ¿cuál es el padre que le enseña a su hijo a ocupar el segundo lugar, el tercero, el cuarto, el quinto? Por humildad. Como enseña Pablo en Filipenses 2, a considerar a los demás como superiores a usted mismo. ¿Cuál es el esposo que considera a su esposa como superior a sí mismo? Ay, hermano, en lo que está usted. Yo no sé en Guatemala, hermano, pero acá. No, hombre. No. Y mírenme el pie. ¿Cuál es el esposo que considera a su esposa como superior a él mismo? ¿Cuál? Levante su mano. No lo haga, hermano. ¿Cuál es el hombre que obedece Filipenses 2? De no mirar usted por lo de usted, sino mirar usted. Ah, no, hermano, es que olvídese. Primero mi casa, primero mi familia, primero mi iglesia, primero conmigo, para mí, todo para mí. Puro jalapa, jalapa a mí, jalapa acá. Así es. ¿Cuál es el padre que le enseña a su hijo a velar primero por el vecino, por el hermano, por el otro, antes que usted mismo? ¿Cuál? ¿Quién es el papá que enseña eso? ¿Saben quién lo hizo? Jesús. Jesús lo hizo. Jesús le dijo a sus discípulos: van a perdonar. Van a perdonar. No van a buscar revancha. No van a buscar venganza. Dejen, no juzguen. La venganza es mía. Yo conozco los corazones. Yo conozco las intenciones. Si alguien les dice, perdóname, ustedes simple y sencillamente perdonen, no juzguen. Yo he dado todo juicio a mi hijo. Será Jesús quien juzgue, no ustedes. No tenemos autorización de juzgar, ni las acciones, menos las intenciones. No podemos decirle a alguien: es que tus palabras no son sinceras, porque usted está juzgando. Usted no conoce el corazón de nadie. Dios lo conoce. Y Dios le dice: no. Tú perdona, tú obedéceme a mí. Deja, tú haz tu parte, yo haré la mía. Claro que fueron palabras revolucionarias. Claro que fueron palabras que trastornaban la mente de Pedro, de todo lo que estaban escuchando. Y más de alguien esta noche está trastornado con esto que estoy diciendo. Entonces Jesús dice: Pedro, vamos a leer en el versículo 22. No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Voy a seguir leyendo en Mateo 18, pero en la versión internacional. Versículo 23. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Oiga lo que dice: miles y miles de monedas de oro. Versículo 25. Como él no tenía con qué pagar,
el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos, y todo lo que tenía, para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. Tenga paciencia conmigo, le rogó, y le pagaré todo. Versículo 27. El Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Versículo 28. Al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debes, le exigió. Versículo 29. Su compañero se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, le rogó, y te lo pagaré. Pero él se negó. Más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el Señor mandó llamar al siervo. Siervo malvado, le increpó. Te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Versículo 34. Y enojado su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Y finalmente el versículo 35. Yo le sugiero, hermano, que usted subraye este versículo. Es muy importante. Es un versículo real. No me lo estoy inventando. Está ahí en la Biblia. Son las palabras de Jesús. Y este versículo dice: así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. En la versión Reina Valera, que es la versión que la mayoría de ustedes tienen, y yo también tengo aquí a la par mía, dice que este siervo le debía a su señor 10,000 talentos. Y esta misma plática yo di la otra noche allá en la reunión con los jóvenes. Hoy la estoy dando un poquito más ampliada. Un talento equivalía a 6,000 denarios. Y un denario era el salario de un día de trabajo. Era equivalente a una moneda de plata. Usted necesitaba un trabajador en su casa o en su campo. Usted iba y contrataba a alguien para que le trabajara de 6 a 6. Y por esas 12 horas de trabajo, usted le daba una moneda de plata o un denario. ¿Ya? Llama la atención cómo este rey había sido tan magnánimo de permitir que este siervo se endeudara tanto. 10,000 talentos. ¿Quiere usted hacer la multiplicación en su computador, en su teléfono? Ayúdeme a alguien, por favor. ¿Ya? Bueno, lo haré yo mismo aquí. Aquí tengo mi teléfono también. Voy a hacer esta multiplicación. Yo la tengo de memoria, pero para darle números más exactos. Ok. Vamos a multiplicar 10,000 talentos por 6,000 denarios. ¿Cuánto da? ¿Alguien lo sacó ya? 60 millones de denarios. Pero este siervo no es un gran terrateniente que puede pagar esa deuda vendiendo terrenos y trayendo el precio de 10,000
denarios y depositando, amortizando a su deuda. No, es un siervo, hermanos. Es un siervo que está en la línea de la sobrevivencia. Es decir, es un siervo que vive de su trabajo. La única manera que tiene este siervo de pagar 10.000 talentos o 60 millones de denarios es trabajando. No puede pagarlo de otra forma. No puede ir al banco a sacar un crédito de esa magnitud porque no tiene nada que dejar para hipotecarlo. Y aún el rey, vendiendo a su esposa, vendiendo a sus hijos, solo va a pagar una partecita de su deuda. ¿Sabe usted que si un denario es el jornal, es el salario de un día de trabajo, sabe usted que este señor, este siervo, sabe usted que tiene que trabajar para pagarle a su señor 60 millones de días? 60 millones de días tiene que trabajar este señor para pagar su deuda al rey. ¿Saben cuántos son 60 millones de días? Bueno, dividamos 60 millones entre 365. Vamos a decir, no vamos a contar los bisiestos, solamente dividamos entre 365. ¿Sabe que este señor, para pagar esos 10.000 talentos, necesitará trabajar por 164.383 años? Sin sábados, sin domingos, sin feriados, sin vacaciones. Qué deuda, ¿verdad? Debía, ¿no? Y yo les decía a los jóvenes la otra noche, les decía, digamos que la vida útil de un trabajador en los tiempos de Jesús, sin medicinas, sin descanso, sin una alimentación adecuada, digamos que fuera de 40 años. Pongámosle que desde los 18 a los 48 años. No, esos serían desde los 18, pongamos desde los 15 a los 55 años. Ahí está. 40 años. Vamos a dividir entre 40. Pongamos una generación de 40 años. Ahí está. 164.383 años. Lo vamos a dividir entre 40. ¿Sabe? Nos da un número de 4.109. ¿Qué son estos? Le voy a explicar qué son estos 4.109. ¿Qué son? Generaciones. 4.109 generaciones. Oiga, desde que se formó el mundo hasta el día de hoy, no han pasado 4.109 generaciones sobre este planeta. Digamos que este señor nació y empezó a trabajar desde los 15 hasta los 55, murió. Entonces su hijo comenzó a trabajar desde los 15 hasta los 55, y luego su nieto, y luego su bisnieto y su tataranieto, por 4.109 generaciones. $4.109 generaciones embargadas. Sí, debía este señor, ¿no? Y cuando Jesús cuenta esta historia, ¿quién es ese rey? ¿Quién puede ser el único rey que dé crédito a un siervo por 10.000 talentos? 60 millones de denarios. ¿Quién es el único rey? ¿Quién? Dios. Me salió don Francisco, ¿no? ¿Quién? Ese es don Francisco. Ahí está.
¿Y quién es ese siervo que se ha endeudado tanto? ¿Quién? ¿Quién es? ¿Quién es ese siervo que se ha endeudado tanto? Antes que yo. ¿Quién? ¿Quién creen ustedes? ¿Quién? ¿Quién fue el que preguntó por perdonar o no a su hermano? ¿Quién? ¿Quién? No los escucho. Pedro. Sí. Pedrinchi. Ese siervo que se ha endeudado tanto con mi Padre, eres tú, Pedro. Tú eres ese deudor. Tú eres ese deudor que has vivido toda tu vida de la manga de misericordia de mi Padre. Tú eres ese pecador empedernido. Tú eres ese falso, mentiroso fariseo, celoso, maldiciente, engañador. Tú eres Pedro. Tú eres. Has vivido de la manga de gracia de mi Padre. Y mi Padre, en su amor, en su misericordia, en su corazón magnánimo, infinito, te ha dado más y más y más y más y más y más crédito y te sigue dando. Y ya no solo le debe 10,000 talentos, le sigue debiendo más. Y así viviera 164,000 años, seguirías endeudado. Porque no tendrías para alimentarte, para alimentar tus hijos, para vestirte. Porque eso significaría que solo trabajarías para pagar. ¿Y cómo harías con el resto? Mi Padre te tendría que seguir dando más y más y más crédito. No, Pedrinchi, pensalo bien. Pensá bien lo que te estoy diciendo. Y cuando sale ese siervo, encuentra a su consiervo, a su hermano. ¿Cuánto le debía el hermano a este siervo? ¿Cuánto? Sí. ¿Cuánto es 100 denarios? ¿A cuánto equivale? ¿A cuánto? A 100 días de trabajo, ¿verdad? ¿Cuántos son 100 días de trabajo? ¿Ah? Son 3 meses y algo, ¿verdad? ¿Se puede pagar una deuda así? 100 denarios no es cosa de nada, hermanos. 100 denarios sí es una deuda significativa. Estamos hablando de personas que viven en el límite de la pobreza. Todos los discípulos de Jesús sobrevivían. Vivían, como se dice, tenían únicamente para la comida del día. Todos. Fueron contados con los dedos de esta mano las personas que tenían cierta holgura financiera en todo el Nuevo Testamento. Por eso la teología de la prosperidad carece de toda lógica, de todo fundamento histórico, bíblico y teológico. Jesús mismo fue una persona pobrísima. Sus discípulos fueron personas pobrísimas. Y Jesús cuenta y habla de este rey magnánimo y de lo que le debía este siervo y cómo este siervo trató a su hermano. Cuando esta persona que le debía 100 denarios vino y le dijo, perdóname, le dijo la misma palabra que él le dijo al rey. ¿Pero qué le dijo el siervo? No. Y lo metió en la cárcel. Y miren ustedes, hermanos, un detalle muy interesante. Volvamos a la lectura, por favor. Mateo 18. Miren ustedes, hermanos. Cuando el rey, versículo 32, por favor.
Versículo 32. Miren, hermanos, cuando el rey se enteró lo que había hecho el siervo con su consiervo, miren lo que le dice. Miren lo que le dice el rey. Le dice: entonces el Señor mandó llamar al siervo. ¿Y qué le dijo? ¿Qué le dijo? Así se hace, muchacho. Bien hecho. Qué bueno que usted ahí se hizo. Obró justicia. Lo felicito. ¿Así hizo? ¿Qué le dijo el rey? Siervo malvado, toda esa deuda yo te perdoné. Yo ¿qué día fue en la reunión con los jóvenes? El sábado. El sábado en la noche le decía a los jóvenes, el rey le dijo al siervo, yo te perdoné un océano de pecados. Un océano de pecado. Yo te perdoné un océano de pecado. Y tú no fuiste capaz de perdonar un vaso de pecado a tu hermano. Pero el siervo pudo responder y decirle, pero Señor, es que 100 denarios no son cosa de nada, Señor. Y además, mira, Señor, si yo le perdono esos 100 denarios, él se va a malacostumbrar, él lo va a hacer con fulano y con no sé quién más. Yo tengo que sentar un precedente, Señor, tú sabes. Hay otros también que me deben. Y si yo le perdono a este, los otros tampoco me van a querer pagar. Señor, no es justo, Padre, es que el siervo pudo argumentar, ¿o no? Pudo. Pero el rey le dijo, no, el perdón no se basa en la justicia. Nadie debe perdonar a nadie porque éste lo merece. Debemos perdonar a nuestros hermanos porque nosotros fuimos perdonados. Por eso. Eso es lo que le dice el rey. Te perdoné toda aquella deuda. 10,000 talentos, ¿te parecen poco? Y cuando tú me pediste que yo te perdonara, no me pediste perdón, me pediste prórroga. Me pediste que te diera tiempo. Yo no te di tiempo, te di perdón. Volvamos otra vez a las palabras del rey en el versículo 26, por favor. Miren lo que dice el siervo. El siervo se postró delante de él. Tenga paciencia conmigo, le rogó, le pidió prórroga. Y se lo pagaré todo. Y mire cómo respondió el Señor. El Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda. Le dijo, no me debes nada. Si este señor le hubiera dicho al siervo, está bien, te voy a dar 5 años para que me pagues. Si hubiera dicho eso el rey, hubiera mostrado una grandísima consideración, un grandísimo amor, una grandísima misericordia y gracia. Con 5 años de prórroga, este siervo hubiera saltado y hubiera brincado por toda la calle. Pero el rey no le dio prórroga. El rey, ¿qué dice? ¿Qué dijo? ¿Qué hizo el rey? Perdonó todo. No me debes nada. No me debes nada. Y estás en libertad. Y no fue eso lo que Jesús hizo con nosotros exactamente en Hebreos capítulo 10.
no fue eso lo que Jesús hizo cuando nosotros creímos en Él. Cuando nosotros creímos en Él, no fue lo que Jesús hizo con nosotros exactamente. En el versículo 17, entre los varios versículos que yo le puedo mostrar esta noche, pero solo le mostraré este. Dice en Hebreos capítulo 10, versículo 17, y nunca más, ¿qué cosa? Me acordaré de tus 10,000 talentos. Nunca más me acordaré de tu océano de pecados. Nunca más me acordaré de tus vicios. Nunca más me acordaré de tus mentiras. Nunca más me acordaré de tus rencores. Nunca más me acordaré de tu vocabulario soez. Nunca más me acordaré de ninguna de las cosas que has hecho y has dicho que me han ofendido. Nunca más. De todas las cosas que me debes, estás perdonado. Entonces termina el capítulo 18 con este versículo que tanto incomoda, ¿verdad? Versículo 35. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Es imposible, hermanos, gozar de la bendición de Dios si no perdonamos. No se puede. Es bíblico. Es real. La persona que cierra su corazón a su hermano o a su hermana, por la razón que sea, simple y sencillamente cierra las ventanas de las bendiciones del cielo para su vida, para su familia, para su comunidad. Jesús vino a enseñarnos un lenguaje diferente. Jesús vino a enseñarnos el lenguaje del reino de Dios. Y en el reino de Dios, el lenguaje que hablamos se llama perdón. Así es. ¿Quién de nosotros nunca ha sido ofendido? ¿Quién de nosotros no guarda pensamientos, recuerdos tristes de su infancia, de su adolescencia, de su juventud? ¿Quién viene con el corazón químicamente puro de ofensas? ¿A quién de nosotros no han lastimado? ¿A quién de nosotros no han marginado, no han humillado? ¿A quién de nosotros no nos han prestado y no nos han devuelto? ¿A quién de los aquí presentes nunca han hablado mal para usted? ¿Quién? Y yo les decía el sábado a los muchachos, les decía, ¿saben, hermanos? El corazón no fue creado para albergar rencores, no fue creado para eso. El corazón no fue creado para albergar amarguras, para albergar ansias de venganza, no. El rencor, la amargura es nocivo. Alguna vez escribí en mi Facebook, el rencor es una cárcel. Y no solo es una cárcel, es la peor cárcel. En Guatemala tengo ministerio en 2 cárceles, en una de máxima seguridad y en otra provincial.
Y yo cuando voy a las cárceles, yo me encuentro con personas que son mucho más libres y mucho más gozosas y que están viviendo a plenitud Juan 10:10. He aquí yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, que muchas personas que están afuera de las cárceles. En el tiempo que llevo trabajando con personas privadas de libertad, he aprendido que el rencor es una cárcel. Y no solo es una cárcel, es la peor cárcel. Porque es una cárcel cuyos grilletes usted no los ve. Y usted puede estar en Guatemala, o puede estar en Santa Cruz, o en Cancún, o puede estar en Dubái, y usted no importa dónde esté, sobre un bus, sobre su carro, o a pie, o en un avión, usted está preso, preso. Usted está preso. Y su corazón está enfermo. El rencor, la amargura enferman el alma. Lo van destruyendo poco a poco, pudriendo poco a poco. Mata el gozo, mata la alegría, mata la ilusión de vivir, mata la ilusión de soñar, de emprender cosas, de servir. Así es. Colosenses 1:16 dice claramente que nosotros fuimos creados por Jesús y para Jesús. Y cualquier cosa, ya sea una institución, o una actividad, o una persona, o una emoción que gobierne el corazón, que no sea Jesús, va a enfermar su corazón. El corazón que no está lleno y guiado por Jesús, simple y sencillamente está enfermo, está enfermo. Y por eso tenemos tantos cristianos que en vez de inspirar a los incrédulos a convertirse a Cristo, lo que dan es de qué hablar y lo que dan ante los incrédulos es lástima. Comenzamos hablando esta noche del impacto que produjo la bomba atómica que fue dejada caer sobre la ciudad de Hiroshima el 6 de agosto de 1945. Y cómo 71 años después, sus efectos nocivos siguen enfermando gente. Siguen naciendo niños japoneses enfermos por culpa de esa bomba tirada hace 71 años. Pero también, por otro lado, hablamos del perdón. Cómo esas palabras maravillosas de Jesús, allí en su agonía, teniendo 1000 argumentos para odiar, para maldecir, para quejar. Padre, perdona a fulano, y perdona a fulana, y perdona a sutano, y perdona al hermano que está allá, y a la hermana que está allá. Y cómo esas palabras, casi 2000 años después, siguen afectando, sanando, bendiciendo, dando vida, haciendo florecer, edificando, construyendo, liberando.
Usted ya sabe lo que es vivir gobernado por el rencor y la amargura. Yo le invito en el nombre de Jesús a que usted esta misma noche, usted tome la decisión de perdonar a quien le haya ofendido y salga de este local libre. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por esta palabra. Yo me pongo, Señor, delante de ti. Hoy simple y sencillamente quise exponer lo que tu Hijo amado Jesús enseñó. Yo sé que es difícil, Señor. Es difícil pedir perdón. Es difícil reconocer que uno se ha equivocado, Señor. No nos gusta, Padre, reconocer que hemos pecado, que hemos ofendido. Nuestro orgullo, Señor, puede más muchas veces, por no decirlo, la mayoría de las veces. Pero hoy, Señor, te pedimos perdón. Pero también, Señor, si pedir perdón cuesta, perdonar cuesta aún más. Y todos aquí tenemos, Señor, tenemos historias, todos tenemos historias. Es imposible vivir en este mundo sin que no nos hayan ofendido, no nos hayan lastimado, no nos hayan humillado, no nos hayan estafado, Señor. Ni tu Hijo Jesús, que vivió una vida santa, que fue apartado de los pecadores, que nunca se halló engaño en su boca, ni tu Hijo Jesús se libró de ser ofendido. Y contra él se cometió la más terrible injusticia que se haya convertido contra hombre alguno en toda la historia de la raza humana. Y al final, allí en la cruz, en agonía, en vez de maldecir, bendijo. En vez de odiar, amó. Y en vez de buscar venganza, perdonó. Ayúdanos a perdonar, Señor. Ayúdanos a vivir como Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga ricamente, hermanos.